Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando del primer día de Damien Comolli como director general de la Juve. Llega hoy y empieza la era Comolli. Hablaré sobre los directores deportivos que están en la lista para la Juventus y también sobre una noticia fresca del director o jefe más bien de ojeadores. Si vieron mi video de Comolli, cómo trabaja Comolli de hace un par de días, sabrán lo importante que es el jefe de ojeadores para la estructura que quiere construir Comolli. Antes de entrar de lleno, obviamente les pido que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas facilitas y simples para todos, pero que hacen un mundo de diferencia para nosotros, ya que nos permiten llegar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Así que, chicos, entrando de lleno, hoy llega Comolli, lo vimos llegar en una Jeep a la Continaza, empieza su legado como director general de la Juve. Recuerden que esto es una posición que no existía el año pasado. Giuntoli la estaba haciendo en combinación de hacer director deportivo. Aquí queda bastante establecido. Pueden ir al sitio web de la Juventus y verán que ahí aparece Comolli como director general. Y obviamente la gran pregunta que todavía queda en el aire es, ¿y el director deportivo quién va a ser? Sé que recientemente salió mucho que Di Marzio había dicho que la Juventus está pensando en no seguir adelante con un director deportivo, dejarlo así como está y solo enfocarse en un jefe de ojeadores. Eso lo dijo verbalmente en Sky, pero después publicó un artículo particularmente en su sitio web donde no menciona en lo absoluto que la Juve no va a estar yendo por un director deportivo. Por ende, tiendo a creer que fue un pequeño error durante el en vivo de Sky Sports. Así que poniéndonos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos que entrarían a ser directores deportivos? Pues hay realmente un vault de 4 nombres más o menos. Se habla mucho de muchísimos otros nombres que están sonando, de repente se dispara un nombre nuevo o un nombre que habíamos escuchado hace mucho tiempo y vuelve a resurgir por un periodista ahorita, pero creo que hay 4 nombres en particular que son los que siguen sonando y cada vez parece que hay una carrera, ¿no? De quién va tomando el liderato poco a poco. Así que me gustaría empezar con uno que quizás la gran mayoría de personas no conoce, que es Diego López. Realmente nadie lo conocíamos. Diego López ahorita está en el Lens, sería el director deportivo del Lens. Obviamente, Comolli lo conoce muy bien, ya que trabajaron en la liga francesa. Quizás, y empiezo con él, porque es quizás el perfil que menos posibilidades parece tener de llegar a este momento. Yo creo que le pesa mucho el venir de un club quizás un poco más pequeño, definitivamente más pequeño de la Juventus, pero más pequeño en términos también de la liga italiana, y le pesa mucho pues no ser o no tener mucha experiencia del lado italiano, y eso es algo que creo que se está empezando a entender, especialmente ahorita que ya Comolli entró dentro de la estructura, de la realidad que es la Juventus en Italia. Pasando al siguiente director deportivo, que muchos de ustedes lo reconocerán, ya que vistió la camisa de la Juventus, es nada más y nada menos que Hasan Salihamidzic. Y bueno, obviamente como jugador pues nos dio alegrías, pero él, digamos, sería un candidato fortísimo en mi punto de vista, ya que tuvo una época bastante exitosa en Alemania con el Bayern Múnich, así que se ha codeado, digamos, de una experiencia en un club importante, hizo bastantes errores en la dirección deportiva de ese club también. Al final, pues no por nada lo sustituyen, pero entiende la realidad que es la Juventus, entiende la realidad que es Italia y es alguien que en general estaría bastante bien respetado alrededor de Europa. Aquí una de las preguntas que surge es, ¿podría él acoplarse al trabajo de cómo quiere hacerlo como Lee en particular? Yo creo que ahí no podemos realmente contestar. Mi sensación es que le va a costar mucho, él tiene sus formas de trabajar, como Lee está tratando de empezar una forma de trabajar nueva para la Juventus, por eso lo trajeron.
Pasando quizás a quien es el candidato número uno a hoy en día, particularmente hoy en particular, es Frederic Massara. Y yo sé que muchos dirán, pero ¿quién es este? Un pecho frío, que la máxima que hizo fue llegar al Milan cuando fue campeón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es particularmente importante resaltar a Massara porque es un tipo que trabaja callado, trabaja detrás de bambalinas, trabaja justo como necesita como Lee, alguien que le haga la labor de director deportivo constantemente, concentradamente, sin tener que salir a declarar en prensas. Eso se encargará como Lee, eso se encargará Chiellini, y así sucesivamente. Y él se puede concentrar en la parte de dirección deportiva, de traer a nuevos jugadores, de trabajar con el jefe de ojeadores para poder llevar esas metas, ¿no? Esas ideas que tenga el director general para el plantel. En mi punto de vista, yo creo que quizás esta es una de las oportunidades más positivas en términos de entrar dentro de la estructura y es una persona que obviamente conoce muy bien el calcio italiano y ha tenido también experiencia en el extranjero. Así que pues creo que es una de las buenas opciones. Y yo imagino que a este punto se estarán pensando, bueno, ¿y qué pasó con Matteo Tognozzi? ¿No? Porque se hablaba mucho de que Matteo Tognozzi iba a ser el próximo director deportivo, nos lo dijo Mirko Di Natale aquí, pero las cuestiones están cambiando tan rápido, los nombres están cambiando tan rápido, que es difícil llegar realmente a algo certero hasta que hay un comunicado y es cuando sabemos que las cosas están ya al 100% confirmadas. Pero bueno, hablando de el buen Matteo Tognozzi, en efecto, él es uno de los candidatos. Sabemos que no le fue muy bien en España como director deportivo y llegar a la Juventus como director deportivo sería un paso súper importante. Se hablaba de que es prácticamente seguro de que Tognozzi regresa a la Juventus, pero hasta hoy en día no hemos visto alguna mención oficial por parte de la Juve para el buen jefe de ojeadores de antaño, quien trajo a Huijsen, a Gildi, Hilling Jr., etcétera. Matteo Tognozzi a mí me parece, digamos, un gran candidato para trabajar con Comolli, como lo dije en el video del martes, pero más como jefe de ojeadores. Creo que todavía le falta experiencia para tener la labor, el puesto de director deportivo de la Juventus. Creo que funcionaría mucho más ya que tiene ya una, digamos, una red de ojeadores alrededor de Europa, conoce muy bien las instancias europeas y conoce muy bien la realidad italiana para ser jefe de ojeadores en cambio de director deportivo. Por ende, si fuese mi elección, yo pondría a Massara como director deportivo, Tognozzi como jefe de ojeadores. Pero obviamente a mí no me están preguntando ninguna opinión porque la novedad fresca, la de hoy, la de hace unos minutos, es que al parecer como Lee estaría tocando y pensando en este sujeto que ven aquí, que se llama Besani, Víctor Besani, que era el jefe de ojeadores en el Toulouse con Lee. Y aquí es donde sale esta noticia de Di Marzio, ¿no? Que supuestamente en Sky dijo que la Juventus no iría por un director deportivo, no trabajaría con un director deportivo, solo traería a un jefe de ojeadores y sería justo este que es Víctor Besani, que fue el jefe de ojeadores en el Toulouse. Obviamente se entiende que como Lee quiera traer a alguien de confianza, alguien con quien ha trabajado desde el equipo francés. Yo sinceramente conozco poco o nada, en redes tampoco se puede conseguir mucha información sobre Besani, pero entiendo la lógica, no la comparto, yo creo que particularmente en Italia necesitas a alguien que conozca la realidad italiana, especialmente si tu director general no la conoce al 100%, necesita ese apoyo, yo no sé si Chiellini sea suficiente, por ende, si Comolli es lo suficientemente inteligente para rodearse de gente como Chiellini, en su caso Massara como director deportivo y el jefe de ojeadores Tognozzi también, yo creo que harían un equipo bastante sólido. Ahora veremos al final, obviamente esta es una noticia fresca que sale justo antes de que yo grabe este video, veremos mañana qué trae, porque al final y al cabo, como Lee no lleva ni 24 horas en el cargo.
Comolli llegó hoy en la mañana a la Continasa y todavía se tiene que acoplar, tiene que entender cómo está estructurada la Juventus, cómo funciona la Juventus y empezar a implementar sus ideas al respecto. Así que chicos, les pregunto que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo que el director deportivo debería ser Massara con jefe de ojeadores Tognozzi, o piensan que alguno de estos otros candidatos que les he traído aquí en el video deberían ser los justos para las posiciones, o hay quizás otros en el mercado que les gustaría más que estos? Sé que hay otros nombres que han sonado por ahí, Otili y otros por el ejemplo, pero digamos, aquí les traje los que más fuerte han sonado. Los leo con mucha atención, no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Chao.